Un antiguo mito cuenta que los aztecas abandonaron la isla de Aztlán y en la caverna del cerro de Culhuacán, el dios Huitzilopochtli los predestinó a convertirse en el Imperio del Sol. Pero antes debían encontrar una señal divina, un águila devorando una serpiente. El grupo de cazadores peregrinó por más de 2 siglos y en el año 1325 finalmente vieron la señal y en ese lugar fundaron México Tenochtitlan, la capital de su imperio, una inmensa ciudad que llegó a albergar a más de 200,000 habitantes con una superficie de 15 kilómetros cuadrados, que fue construida sobre las aguas del lago Texcoco, en una reminiscencia de su lugar de origen, la mítica isla de Aztlán. Sin embargo, al día de hoy, nadie sabe con certeza de dónde provenían los aztecas. ¿Será posible encontrar hoy en día la isla legendaria y la misteriosa caverna? Para arrastrar el mito en la historia, nuestra investigación comienza a 40 kilómetros del Distrito Federal, en donde se desarrolló la primera gran civilización de Mesoamérica, la monumental Teotihuacán. Este lugar fue el más sagrado del Valle de México, y los aztecas creían que era el sitio exacto donde había nacido el sol. ¿Será el mítico Aztlán una representación simbólica de Teotihuacán, la ciudad que dominó el Valle de México 1000 años antes que los aztecas? Para conocer más sobre los teotihuacanos, me entrevistaré con el arqueólogo Sergio Gómez, quien lleva años investigando esta sociedad. Fue una sociedad conformada desde sus inicios por la integración de una gran cantidad de grupos étnicos y sabemos por las investigaciones que hemos venido realizando en varias décadas que la ciudad tuvo una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados. Una ciudad perfectamente urbanizada, construida conforme a una retícula perfecta, fue construida como una réplica de la forma como ellos concebían el universo. El trazo urbano de Teotihuacán tiene una alineación exacta. Tanto la calzada de los muertos como la pirámide del Sol y la de la Luna están orientados a 15 grados 18 minutos al este del norte. ¿Con qué propósito fue realizada esta alineación? Estos edificios que tienen la forma de basamentos piramidales, lo que están representando son las montañas. Es una representación simbólica de las montañas. ¿Por qué las montañas? Porque la montaña es un elemento sagrado. Estaba marcando el momento de la creación original. Los teotihuacanos construían sus pirámides para que fueran montañas sagradas, en donde se comunicaban con sus dioses. El mito dice que estando dentro de una caverna, el dios Huitzilopochtli los predestinó a alcanzar la gloria. ¿Con esta caverna se referiría al interior de una pirámide? Estamos en la cúspide de la pirámide del Sol, lo que sería la parte muy cerca ya de la parte celeste. Abajo el túnel representa el inframundo, luego tendremos la tierra, pues, la parte terrenal, y muy cerca estamos ya de estar casi en contacto con los dioses. Mencionó algo de un túnel, hay un túnel aquí abajo. Debajo de la pirámide del Sol, más o menos a 6 metros por de donde desplanta, se encuentra un túnel que los teotihuacanos construyeron para representar el inframundo. Efectivamente, en el año de 1971, al pie de la pirámide del Sol, se localizó la entrada a un milenario túnel. Sus 100 metros de longitud rematan en una cueva de 4 cámaras. Este hecho me hace recordar la cueva sagrada del mito del origen azteca. Al sur de esta ciudad se encuentra otro vínculo entre aztecas y teotihuacanos, el templo de la serpiente emplumada. Se trata de un dios que los aztecas llamaban Quetzalcóatl, pero su culto se remonta 3000 años en el tiempo. El culto a la serpiente emplumada no nace en Teotihuacán, pero es aquí donde se consolida y a partir de este punto se expande a todo Mesoamérica. Este misterioso dios conjugaba las fuerzas del cielo en su plumaje y el poder de la tierra en su cuerpo de serpiente. Su templo se encuentra en el extremo de una plaza rectangular hundida medio metro en el suelo y que es conocida
como la Ciudadela. Los teotihuacanos la construyeron y la prepararon para inundar. No para inundarla a una gran cantidad de agua, sino para formar un espejo en el que veían la montaña emergiendo del mar primigenio. La Ciudadela fue construida para que en épocas de lluvia la plaza, de 400 metros por lado, se inundara. Así, el templo se transformaba en el símbolo de la creación original, la isla que emerge del mar primigenio. ¿Será esta imagen la que los aztecas reutilizaron para definir a la mítica isla de Aztlán? Esta ciudad fue abandonada alrededor del año 650-700 después de Cristo. Los aztecas llegaron a Teotihuacán cuando esta ciudad ya contaba con varios siglos de abandono. La majestuosidad de este sitio, incluso en ruinas, los llevó a considerarla como un lugar sagrado, el sitio de nacimiento de los mismos dioses. En realidad, nunca existió un verdadero contacto entre ambas culturas. Sí tenían lazos en común, como lo es el culto a la serpiente emplumada y posiblemente la reverencia a la caverna sagrada e islas primigenias. Hablando de estos últimos, ¿se tratará únicamente de imágenes simbólicas o estos fueron lugares reales que aún no han sido descubiertos? Esto lo averiguaremos más adelante. Los aztecas mencionan estos lugares en el Códice Boturini, un antiguo documento que relata su peregrinación y que se conserva en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Podremos utilizar este manuscrito como un mapa que nos guíe hasta la mítica Aztlán? El doctor Patrick Johansson ha investigado el contenido de estos documentos durante varios años. Yo he trabajado sobre documentos, tanto documentos pictográficos como el Códice Boturini, que tiene todo un discurso a través de imágenes, ¿no? Que es una manera en que se expresaban los antiguos nahuas. Los nahuas, que es otra manera como llamamos a los aztecas, produjeron una gran cantidad de documentos. Desafortunadamente, muy pocos han sobrevivido hasta nuestros días. Estos documentos son conocidos con el nombre de códices, documentos pictográficos pintados sobre papel amate o piel de venado. El Códice Boturini, también conocido como Tira de la Peregrinación, narra el inicio de la historia azteca. El Códice Boturini es quizá uno de los documentos más importantes para conocer la historia del México precolombino. Mide aproximadamente 5,5 metros de largo, consta de 22 láminas y se va leyendo conforme se va desplegando. En sus páginas podemos encontrar el origen de los aztecas en el mítico Aztlán y la peregrinación que realizan hasta la ciudad de México, Tenochtitlan. Tenemos la isla de Aztlán, aquí. Tenemos aquí un templo y tenemos a Chimalman, también que es la madre de Quetzalcóatl. Y aquí pasamos de una isla envuelta, rodeada de agua, y tenemos una travesía de los pueblos que pasan a otro lugar. Es el famoso Culhuacán, ¿no? Lugar del cerro encorvado, o para mí lugar de los abuelos. Dentro de ese cerro tenemos la cueva. El pueblo mexica entra en el vientre de una montaña y se va a gestar. Ambos lugares, tanto esta montaña, este monte encorvado, como esta isla, ¿se pueden localizar geográficamente? Pues yo creo que será un poco difícil. Aztlán es un lugar que puede haber sido histórico en el norte, en las estepas del norte de México, pues quién sabe, sería muy difícil encontrarlo. En la lámina 1 se encuentran 3 grandes pistas para hallar el origen azteca: la isla de Aztlán, la caverna sagrada del cerro Culhuacán con el dios Huitzilopochtli en su interior y la presencia de la madre del dios Quetzalcóatl. ¿Será posible ubicar geográficamente a Aztlán con estos indicios? ¿Existirán más pistas en este códice? En la lámina 7 llegamos a Tula. Tula es sumamente importante, que los mexicas quisieron enganchar su linaje a un pueblo con muchísima historia y tradición como los toltecas. Quisieron emparentar con los toltecas, ¿no? Los toltecas formaron el gran estado que precedió al de los aztecas. Su capital, Tula, es el punto más distante de la mítica peregrinación que es posible identificar en la geografía de México. Según el Códice Boturini, los aztecas llegaron a esa ciudad en el año 3 Pedernal, que equivale al año 1196 de nuestra época.
pues permíteme obsequiarte esta copia de la peregrinación que te podría ayudar en tu viaje, digamos, retrospectivo de México, Tenochtitlan, hacia la Tula de la Toltecayo. Esto es muy importante. De existir Aztlán, una manera de localizarla sería el desandar el mítico peregrinaje narrado en el Códice Boturini. Esa es mi intención y espero que ustedes me acompañen en este viaje. 80 kilómetros al norte del Distrito Federal, en el estado de Hidalgo, se encuentra la ciudad de Tula, la capital del Imperio Tolteca, que es la parada azteca más lejana que podemos rastrear en la historia y en el territorio mesoamericano. ¿Existirán aún en nuestros días algunos indicios que nos permitan reconstruir el mítico peregrinaje azteca hasta Aztlán, su punto de partida? Definitivamente, la persona más indicada para ayudarme en esta búsqueda es el arqueólogo Robert Covean, quien lleva 30 años investigando a los toltecas. En los capítulos anteriores iniciamos una búsqueda tras el origen de los aztecas. Nuestra investigación nos llevó a Teotihuacán, donde descubrimos el mito de la caverna sagrada, mismo que encontramos nuevamente en el Códice de la Peregrinación. Este códice nos condujo a una nueva pista, la ciudad de Tula. Ahora me entrevistaré con el arqueólogo Robert Covean, que me platicará sobre los fundadores de esta ciudad. Robert, ¿quiénes fueron los toltecas? Hay muchos tipos de toltecas en las crónicas antiguas, pero los toltecas de Tula, de aquí de Hidalgo, son los habitantes de una gran ciudad, que es la ciudad de transición entre Teotihuacán y Tenochtitlan. La cultura azteca, también conocida como mexica, es la descendiente directa de los dos grandes imperios que la precedieron en el centro de México. El primer gran estado, Teotihuacán, surge en el año 200 a.C. y su poder se extiende hasta el 700 después de Cristo. La ciudad de Tula hereda la supremacía del valle desde el 800 de nuestra era hasta su caída en el año 1100. Finalmente, en el siglo XV, los aztecas se convertirán en los señores de Mesoamérica, y será así hasta la llegada de los conquistadores españoles. Hay una tradición guerrera muy importante en Tula. La mayoría de la clase alta de los toltecas y los mexicas eran guerreros, vestían como guerreros armados como los atlantes de Tula. Y obviamente muchas de las costumbres de guerra de los toltecas fueron retomadas por los mexicas. Tienen varios tipos de armas. El arma principal es una lanza dardos que se llama arco. Es como un traje de gala también en realidad. Tiene un casco con plumas de águila real que son muy difíciles de conseguir. La herramienta clave en la expansión de los toltecas fue la guerra. 3 siglos después, los aztecas levantarán su imperio sobre la misma base militar. ¿Será aquí donde los aztecas aprendieron el arte de la guerra? ¿Qué se encuentra en la parte de atrás? Algo muy importante son pilastras con imágenes de 14 personajes, parte de la dinastía real de Tula. Y aquí es el rey más famoso de Tula, es un retrato de Topiltzin-Quetzalcóatl. La mayoría de los expertos piensan que él era uno de los primeros reyes. Tenía el glifo más grande de todos los glifos de esos personajes, que es una enorme serpiente emplumada, atavio de rey, y hasta un disco de turquesas en su pecho. Tenía el arma curva que mencionamos antes con los atlantes. Entonces Quetzalcóatl, aparte de Dios, fue un hombre, Claro que sí. un rey. Claro que sí. En Tula, la serpiente emplumada se transforma en el rey Topiltzin-Quetzalcóatl, un misterioso hombre dios, blanco y barbado, que reinó hacia el año 850 después de Cristo. 7 siglos después, los aztecas aún esperaban su profetizado retorno. ¿Dónde y cuándo se originó el culto a este misterioso hombre dios? Los orígenes del culto al dios Quetzalcóatl son muy antiguos. Hay imágenes de serpientes emplumadas desde Nicaragua y Costa Rica hasta el sur de Arizona y Nuevo México. Efectivamente, encontramos representaciones de la serpiente emplumada a lo largo de más de 4.000 kilómetros, desde la laguna de Azozosca, en Nicaragua, hasta el sur de los Estados Unidos. En la península de Yucatán, los mayas lo llamaron Cuculcán. En Veracruz, para la civilización del Tajín, fue 13 Conejo. En el centro de México, Quetzalcóatl, y hacia el norte se repiten sus imágenes hasta la nación Hopi en el estado de Arizona.
En Tula y en Tenochtitlan, la misteriosa serpiente fue además la manifestación del dios del viento, Ejecatl, y sus templos circulares eran muy parecidos en ambas ciudades. Hay una continuidad en las crónicas y leyendas que sobrevivieron de los dos pueblos. Aquí está una crónica muy importante sobre los toltecas que se llama la historia tolteca chichimeca, y hay esta famosa imagen de las 7 cuevas de Chicomostoc, que es el lugar donde salieron las tribus de los toltecas. Y es muy parecido a la leyenda de origen de los mexicas en Aztlán. El mito de origen de los toltecas es muy similar al narrado en el Códice Boturini. Las cuevas de Chicomostoc serían un equivalente al cerro de Culhuacán, donde los aztecas se encuentran con el dios Huitzilopochtli, y su forma nos remite a la caverna subterránea de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. ¿Habrá sido este un lugar que realmente existió? Y de ser así, ¿será posible localizarlo? Los dos grupos, los toltecas y los aztecas, empiezan su migración en el noroeste de México, y ambos Tula y Tenochtitlan fueron fundados en parte por norteños que se llamaban chichimecas. Mucho del complejo guerrero de Tula y Tenochtitlan sospechamos viene de los chichimecas. Es decir, si yo quiero encontrar el origen de los aztecas, la raíz, tengo que ir hacia el norte. Y si va a hacer este viaje, este libro le va a ayudar. Robert, muchas gracias. Buen viaje. Los antepasados de los aztecas y los toltecas fueron chichimecas, tribus nómadas de cazadores-recolectores que habitaron las zonas áridas del norte de México. Ambos pueblos describen míticas peregrinaciones que parten del vientre de una montaña. Según el Códice Boturini, Aztlán se encontraría en un lejano sitio al norte de Tula, y es justamente a lo largo de este inmenso camino que encontramos múltiples imágenes que remiten a la isla primigenia donde se fundaría la ciudad de México Tenochtitlan. Ahora, nuestra investigación se interna en el terreno de lo mitológico en búsqueda de la legendaria Aztlán. Los aztecas llegaron al Valle de México luego de peregrinar durante 200 años, pero su lugar de origen aún no ha sido encontrado. Un antiguo códice azteca podría ser la clave para resolver el enigma, y esta investigación persigue los pasos de los aztecas detallados en ese documento. La ciudad de Tula es la parada más lejana en este códice que puede ser ubicada en el territorio de México. Ambos pueblos adoraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y decían que sus ancestros chichimecas provenían de un lugar en el lejano norte. Los aztecas lo llamaban Aztlán y los toltecas Chicomostoc. 1400 kilómetros al norte de Tula se encuentra la enigmática Paquimé, una de las pocas ciudades que se levantaron en el desierto chichimeca. Sus primeros asentamientos se remontan al 700 después de Cristo, y para el año 1200 comenzó su periodo de mayor esplendor. ¿Habrá sido Paquimé una de las primeras paradas dentro de la mítica peregrinación azteca? Eduardo Gamboa es el arqueólogo a cargo de la excavación del sitio. ¿Qué me puedes platicar de la relación que había entre los aztecas con los habitantes de Paquimé? Se supone que Paquimé se funda como un centro de intercambio entre las culturas del norte y las culturas del sur. Los aztecas como imperio probablemente han de haber dicho, bueno, pues necesitamos aprovechar un poco de esta riqueza que tienen en Paquimé. ¿Qué productos eran? Pues concha y turquesa, porque la concha viene del Pacífico y la llevan a tierra adentro, y la turquesa que viene de Arizona y Nuevo México pasa por aquí para ir hacia el occidente de México y al centro de México también. Desde el año 700 después de Cristo, la ruta de la turquesa se extendió desde el centro de México hasta el suroeste de Estados Unidos. Fue un camino de más de 2000 kilómetros por el que circularon productos preciosos y grupos humanos en busca de nuevas tierras. ¿Habrá sido también la ruta de la peregrinación azteca? Y entonces es probable que la gente que llegó a Paquimé se haya quedado en Paquimé, pero los aztecas andaban buscando como la tierra prometida, entonces ellos
no encontraron en Paquimé la tierra prometida y se siguieron hacia el sur, ¿no? Es decir, que son dos grupos que pudieron haber partido juntos de un lugar único de origen. Sí, Llegaron aquí los habitantes de Paquimé, se establecieron, pero los aztecas se siguieron de largo sí, hacia el sur. exactamente. De hecho, tenemos aquí un referente que es el Montículo de la Serpiente, que habla de el sentido que tomó esta migración. Paquimé son grupos que están organizados socialmente a través de clanes, donde este clan selecciona a un ente de la naturaleza, como puede ser una serpiente o como puede ser el mismo Venus, para representarse a sí mismo por estos sistemas de religiones totémicas. Y es probable que los aztecas en sus orígenes hayan sido totémicos. La segunda lámina del Códice Boturini describe el inicio de la peregrinación, donde los aztecas abandonan Aztlán divididos en clanes. Uno de ellos porta en su espalda a Huitzilopochtli, el dios guerrero azteca, y su animal totémico, la serpiente. ¿Tendrá relación este clan con el que construyó el Montículo de la Serpiente en Paquimé? ¿Será una primitiva referencia a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada? Estos montículos se llaman templos, sus funciones religiosas. El de la serpiente es muy significativo porque además de darle la connotación al clan, también tiene una orientación, si tú lo puedes ver. O sea, esta serpiente está orientada de sur a norte. El Montículo de la Serpiente de Paquimé es una construcción simple, pero su significación es contundente. La cabeza apunta hacia el norte. ¿Estará indicando el lugar de origen azteca? ¿Qué pueblos se encontraban al norte de Paquimé? Otra cosa que es muy significativa, por ejemplo, en el Montículo de la Serpiente en particular, es que los pueblos han usado los referentes, los pueblos Hopis, han usado los referentes totémicos para señalar también sus migraciones. ¿Quiénes son los Hopis? Son un pueblo del suroeste de los Estados Unidos que habitó originalmente los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Y según sus historias míticas, de ahí partieron originalmente en migraciones hacia los 4 rumbos cardinales. Y vuelven de esos 4 rumbos cardinales al encuentro de la tierra prometida. Pero uno de estos grupos que partió se fue hacia el sur y ya no regresó, y pudieran ser los aztecas. Es una posibilidad. Las coincidencias entre los mitos de origen Hopis y aztecas son semejantes en términos de que ellos creen que Dios los creó en un inner world, que es dentro del mundo. Vienen del inframundo, suben a este mundo, llegan al punto este en el que nos encontramos ahorita y luego migran hacia los 4 rumbos cardinales. A medida que mi investigación avanza, las respuestas añaden nuevos misterios, y las coincidencias entre los mitos Hopi y de los aztecas y toltecas me llevan a conjeturar que estos grupos pueden haber tenido un origen común. De ser así, Aztlán, el punto de partida azteca, podría estar muy cerca. En el suroeste de Estados Unidos se encuentran varios sitios arqueológicos del milenario pueblo Hopi, una civilización que prosperó en medio de las adversidades del desierto. Tallados sobre unos impresionantes acantilados, aún se pueden observar los símbolos con los que describieron su visión del mundo y sus travesías migratorias. Dentro de su arquitectura destacan unas llamativas estructuras llamadas kivas, y las interpretaciones indican que eran utilizadas en ritos en los que descendían a sus orígenes, en las entrañas de la tierra. Así, esta investigación se interna en la cosmovisión Hopi, uno de los pueblos vivos más antiguos de América que quizá atesora los secretos del ancestral origen azteca. ¿Existen vestigios aztecas en el suroeste de los Estados Unidos? ¿Serán estas tierras el antiguo emplazamiento de la mítica Aztlán? Un antiguo mito señala que los aztecas provienen de un lugar legendario llamado Aztlán
y que en la caverna de una montaña su dios Huitzilopochtli les ordenó peregrinar hasta encontrar su tierra prometida. No sabemos con certeza si estos lugares realmente existieron, pero en esta investigación intentamos utilizar los antiguos códices aztecas y toltecas como un mapa para localizarlos. Para lograr esto, seguiremos también el rastro de un símbolo que se repite de manera constante en todos los sitios que visitamos, el de la serpiente. Así, desde la ciudad de Teotihuacán viajamos a Tula y de ahí hasta Paquimé, en donde las pistas nos envían más al norte a la tierra de la nación Hopi. Esta cultura, ubicada en lo que hoy es el territorio suroeste de los Estados Unidos, tiene algunas similitudes en cuanto a lengua y tradiciones con los antiguos aztecas y toltecas, lo cual deja entrever la posibilidad de que la mítica Aztlán haya estado emplazada en esta región. Según la mitología Hopi, sus antepasados migraron desde estas tierras hacia los 4 puntos cardinales para retornar después a su lugar de origen en el centro del universo. ¿Habrá sido este el punto de partida de las míticas peregrinaciones de los toltecas y los aztecas? Maika Lombaya es un antropólogo Hopi y conoce a profundidad la historia de sus antepasados. Yo traigo conmigo un libro donde aparecen algunos símbolos. A lo mejor puedes reconocer algunos de estos símbolos. Okay, let's take a look at it. Son códices toltecas. Y aquí tengo una reproducción de códices aztecas. The symbols that we have here that you've shown me that relate to the Aztecs are part of the symbols that we use here at Hopi. This is the same symbol that we have there. It represents a shield as well as different calendars we have. El escudo de la estela Hopi guarda un cierto parecido con el símbolo que identifica a Chimalma, la madre de Quetzalcóatl, en el Códice Boturini. ¿Existirán más indicios que vinculen a los aztecas con los Hopis? ¿Y los aztecas pudieron haber sido alguna vez parte de los Hopis? They may be related, and there are definitely links and clues to that. And of course, you see the snake here and these people leaving. There are stories about the Rattlesnake clan here at Hopi, where one group left here a long time ago to return back to the land of the snake in the south. That I can share with you some of the links that we have, and there's some of the similarities we have with the symbols that you've shown. There are connections, and we know that. The strongest link we know already is just language. The Hopi is part of the Uto-Aztecan language family. There are definitely relationships that way. Aparentemente, la lengua y símbolos que aún utilizan los Hopi son semejantes a los utilizados por los aztecas hace más de 500 años. ¿Habrá sido esta región habitada por los primeros aztecas? Es importante mencionar que los Hopi llaman a este lugar Tiahuanasabi, el centro del mundo, y que 1000 años atrás sus antepasados ubicaron a las principales aldeas en correspondencia directa con las estrellas que forman el cinturón en la constelación de Orión. Así, la aldea de Oraibi está alineada con la estrella Mintaka, Shongopovi con Al-Nilan, y finalmente, la aldea de Hualpi está alineada con la estrella Al-Nitak. Así, esta región tan importante para la cosmovisión Hopi es justamente el punto de partida donde inician las migraciones de sus distintos clanes. ¿Se tratará también del legendario emplazamiento de la mítica Aztlán? ¿Habrán sido los primeros aztecas parte de un antiguo clan de la nación Hopi? Para conocer las respuestas, esta investigación se interna en un espacio sagrado, donde los Hopi guardan con recelo las historias que sus ancestros les legaron en antiguas inscripciones talladas en la roca. This is a special place. The clans left a lot of their markings. There's hundreds of petroglyphs here, hundreds of symbols. And here's some right here. This is a very rare symbol that is basically a map of this area here. At the center there, much like in your book, it has a center place.
like this one. Yes, these different maps that you show with the clan symbols around here are very similar to the clan symbols that our ancestors used. They all have a line that comes with them, and that shows you the direction of the clan migrations within this area. Then to the south, you have a snake symbol. Este símbolo podría ser de los aztecas. Está hacia el sur. It may be. See the serpent here. El mapa del éxodo Hopi indica el rumbo seguido por cada uno de los clanes. Lo que me llama la atención es que el clan que peregrinó hacia el sur es identificado con el símbolo de la serpiente, lo cual me remite al que porta uno de los aztecas en el Códice Boturini. The Snake Clan society is based on warrior ways. They would defend the people. All these traditions fit with how our ancestors migrated into different places, including the area that the Aztecs are from. So there's definitely is a connection. We do not doubt that. This represents different groups that also emerged from underneath. And even when we go into Arquivas, we go to the right, we come out to the left, as you see here. Definitely represents, just like this, a gathering place where our ancestors emerged into this fourth world and also were instructed by Masa to go on the migration. Las quivas son unas cámaras subterráneas de uso ceremonial y de forma circular, que en su suelo tienen un agujero que representa el ombligo del mundo o Sipapu. Este agujero es una evocación del portal a través del cual los Hopi emergieron al mundo y desde donde su dios Masau les ordenó iniciar su peregrinación. No podemos negar que existe un gran parecido entre este y otros mitos de origen mesoamericanos. Por ejemplo, los toltecas surgieron de las profundidades de la caverna de Chicomostoc y los aztecas de la cueva del cerro de Culhuacán. Ahí, su dios Huitzilopochtli dio inicio con la peregrinación. ¿Compartirán los tres pueblos un mismo lugar de origen? ¿Serán Huitzilopochtli y Masau el mismo dios? This is a symbol of Masau. He is the guardian of the fourth world. ¿Y qué pasó con los tres mundos previos? ¿Qué sucedió? In the three previous worlds, humanity's civilization was corrupted. And so the earth reminded them that they should return back to the Hopi way of life and not stray away from that and become corrupt. One of those signs were the eruption of craters, hurricanes. Hasta este momento, las pistas indican la posibilidad de que los aztecas hubieran sido parte del clan Hopi de la serpiente. Sus símbolos, lenguaje y leyendas así lo sugieren. Ahora, esta investigación sigue una pista más en el sureste de Arizona, donde se encuentra la tierra de origen del clan de la serpiente. En el corazón de este territorio se encuentra el campo volcánico de San Francisco, uno de los espacios simbólicos más importantes del pueblo Hopi. ¿Qué acontecimiento sucedió que transformó a esta zona en un lugar sagrado? ¿Será aquí el lugar de origen del pueblo azteca? Maika, lo que estamos viendo allá al fondo es lava, es un río de lava, se ve una línea de material negro. That's where, when the eruptions occurred, the big blast sends out lava. And as it keeps coming out, it pours out from the side and it spreads out in different directions. And our ancestors were living in this area in different villages. The stories that Hopi clans talk about are how the earth boiled. It began boiling and trembling before it happened. And then finally, the eruption occurred. And all this area was lit up with all that burning, all the embers, all the lava coming out from the earth. Hace casi 1000 años, el campo volcánico de San Francisco entró en erupción. El mar de lava cubrió una superficie de cientos de kilómetros cuadrados. Este hecho, aunado a las nubes de ceniza, ocasionaron el desplazamiento masivo de la población. Este fenómeno ocurrió entre los años 1050 y 1150 después de Cristo, que coincide con la fecha estimada del inicio de la peregrinación azteca. And in this area we had the Rattlesnake clan also living here when it erupted. And so that was a sign to them, and groups like the Snake clan may have split up. Some went to the south,
Some went to the east and others went in different directions. ¿Esa historia que me platicas del clan de la serpiente que se fue, retornó alguna vez? No, they haven't returned yet, and so, but we do share a common culture, symbols, language that show that we are still connected in that way, ancient ties that we have with those relationships. For example, the story about Bahana. For us, Bahana is the elder white brother who left when the migrations began. And when he went off to the east, he told us that one day he will return back. We are still waiting for Bahana to return. Como hemos podido ver, los mitos entre aztecas y hopis son cada vez más estrechos. El mito de Pahana es muy parecido al del hombre dios Quetzalcóatl, lo que hace suponer que ambos pueblos pudieron haber tenido un origen en común. Ve que tanto similitud entre nuestras culturas, no sé, me sentí realmente honrado de estar aquí. Te voy a regalar el libro que me trajo a conocerte a ti y a tu pueblo. Thank you for giving me this gift, and we have a lot to share, a lot to learn, and so let's do an offering. We're going to make the offering to the cinder cones here, the places where it erupted, so that we always remember that we need to keep the Hopi way of life alive. All the connections such as Bahana and Quetzalcoatl, the Snake Clan, the emergence from another world, the third world, into the fourth world. These are very similar origins and similar traditions between the Hopi and the Aztecs. We do not doubt that. How deep those connections exist is something that we can look into together. Los aztecas pudieron haber sido en sus inicios miembros del clan de la serpiente. Las coincidencias entre hopis y aztecas así lo sugieren, pero el paso de los siglos y el profundo impacto de la conquista española impiden asegurarlo. Así, esta investigación regresa a la Ciudad de México, en donde un antiguo manuscrito, conocido como el Mapa de Sigüenza, aporta una pista contundente para entender el por qué el origen de los aztecas continúa siendo un misterio. En los capítulos anteriores hemos tratado de localizar el lugar de origen de los aztecas a través de los símbolos y leyendas que nos dejaron. Esta travesía nos ha llevado a Teotihuacán, Tula, Paquimé e inclusive más allá de las fronteras de México hasta la nación Hopi en el estado de Arizona. Ahora regresamos al punto de partida en la Ciudad de México para conocer un indicio más que nos arrojará un poco de luz sobre este misterio. La historiadora María Castañeda de la Paz asegura que el códice conocido como el Mapa de Sigüenza aporta una nueva visión sobre el origen de los aztecas. ¿Qué puedes platicar del Mapa de Sigüenza? Bueno, ¿Cuál es su importancia? Sí, el Mapa de Sigüenza es una de las versiones de la peregrinación azteca, por lo tanto la salida de los protagonistas, los aztecas, de Aztlán. Y la tradición dice que ahí se les aparece el dios Huitzilopochtli para predestinarlos a un futuro grandioso. Esto es bastante inusual porque hay una serie de documentos y tenemos muy bien establecida esa tradición donde se dice que la gente que vivió en la isla de México salió de Chicomostoc, mientras que tenemos otra serie de documentos que dicen que salieron de Aztlán. Tenemos dos lugares de origen en las historias y a diferencia de Aztlán, Chicomostoc es un lugar de una tradición muy antigua en Mesoamérica. Chicomostoc es el lugar de origen de la mayoría de los pueblos que emigraron hacia el centro de México, pero los aztecas aseguraban provenir de Aztlán, y en el Mapa de Sigüenza el legendario Chicomostoc es solo una parada menor en el peregrinaje. ¿Qué secreto oculta la diferencia entre el lugar de origen azteca y el del resto de los pueblos mesoamericanos? Solamente los tenochcas vienen de Aztlán, como digo, Chicomostoc es el lugar de donde suelen venir los pueblos que vienen del norte migrando, excepto los tenochcas, pero es un lugar creado, además es nuevo, nadie más viene de Aztlán. ¿Por qué crees tú que los aztecas hayan generado un nuevo lugar de origen?
Es todo una historia que ellos arman en torno a un pasado que probablemente era de un simple pueblo cazador-recolector para mostrarse ante la historia como el pueblo predestinado por el dios Huitzilopochtli para conquistar grandes partes de Mesoamérica. Las distintas versiones de la peregrinación nos permiten inferir que los aztecas manipularon su historia para adjudicarse un origen y un destino divinos. Pero más allá de su origen glorioso que se habrían inventado, lo cierto es que consiguieron levantar de la nada un imperio monumental. El arqueólogo Raúl Barrera lleva décadas rastreando los restos del imperio azteca entre los edificios del centro histórico de la Ciudad de México. Estamos precisamente en el lugar donde se edificó el templo mayor de la gran ciudad de Tenochtitlan. ¿Los mexicas de alguna manera tenían la idea de ser un pueblo elegido? Así lo dice en la leyenda, ¿verdad? Imagínate, en menos de 200 años este imperio logró consolidarse, conquistar muchas regiones de Mesoamérica, incluso hasta Centroamérica. Entonces, el templo mayor, que aquí lo tenemos, está dedicado a sus dos dioses principales de los mexicas, Huitzilopochtli y Tlaloc, ¿verdad? A ellos se debe la conformación de este imperio. En el Templo Mayor, los aztecas plasmaron el simbólico eje dual que sustentó a el imperio: el agua, la agricultura y la vida sintetizadas en el templo a Tlaloc, y el fuego y la guerra referenciadas en el adoratorio al dios Huitzilopochtli. Los mexicas van a representar una recreación del cosmos en este espacio que es sagrado. Es el Axis Mundi, ¿verdad? Es el centro del universo. Aquí se llevaba a cabo la práctica del sacrificio humano para permitir que el cosmos y que el universo siguiera funcionando. Llevaban ese fin de alimentar al sol para que pudiera continuar en su ciclo, ¿verdad? Era un deber, una necesidad. ¿Por qué un deber? ¿Quién les impuso esta obligación? La realización del sacrificio humano creo que es una característica de las sociedades mesoamericanas. Los aztecas de alguna manera fueron un imperio que heredó mucho de otros pueblos que les precedieron. Es una de las características del mexica, ¿no? De adoptar diferentes aspectos de otras culturas, incluso ya desaparecidas, como fue los toltecas y Teotihuacán. La tribu de los aztecas logró lo imposible. En un siglo lograron imponerse sobre el resto de los pueblos que dominaban en el Valle de México y heredaron la responsabilidad cósmica de alimentar al sol con sangre humana. Pero ¿cuál era la verdadera función de los sacrificios humanos? ¿Respondían a un auténtico fervor religioso o fueron utilizados para generar temor entre sus enemigos? La expansión del imperio azteca era imparable. 100 años después de lograr el control del Valle de México, pudieron conquistar a las grandes civilizaciones de Mesoamérica. ¿Cuáles eran sus tácticas de guerra? ¿De qué manera peleaban sus guerreros Águila y Jaguar? La pequeña aldea que surgió en un islote del lago de Texcoco se convirtió en una de las ciudades más monumentales de la antigüedad. ¿Cómo consiguieron levantar la Ciudad de México Tenochtitlan sobre las aguas de este inmenso lago? Algunas claves para resolver los enigmas del Imperio Azteca permanecen ocultas bajo el suelo de México, y esta investigación aún tiene mucho por descubrir.